El Scandinavian Star era un transbordador marítimo. Durante 19 años transportó miles de pasajeros y vehículos a través del mar. Hasta que una travesía rutinaria resultó mortal para 482 personas en solo 45 minutos. Ahora emplearemos tecnología informática de vanguardia para desvelar qué salió mal exactamente. Los desastres no ocurren sin más, son una cadena de acontecimientos críticos. Desentrañaremos las decisiones fatídicas tomadas en los segundos catastróficos finales. Segundos catastróficos. Fuego en el transbordador escandinavo Star. Noruega. Oslo. Viernes 6 de abril de 1990. Era el principio de las vacaciones de Semana Santa, y tras una renovación total, el transbordador de 142 metros Scandinavian Star se acababa de unir a la popular ruta entre Noruega y Dinamarca. Tenía previsto zarpar de Oslo llevando coches, 383 pasajeros y 99 tripulantes. Construido en 1971, era un buque con 9 cubiertas. El puente donde se encontraba la principal sala de control estaba en la cubierta 8. Esa noche estaba de servicio Hugo Larsen. Los pasajeros estaban en buenas manos. Había sido capitán de barco durante 22 años. 9:45 minutos de la noche. El Scandinavian Star soltó amarras y finalmente se puso en marcha. Pero a bordo no todo era como debería. La renovación interior estaba inacabada y había confusión incluso sobre las tareas más sencillas. Hasta una niña de 11 años podía darse cuenta de que algo no iba bien en el barco. La tripulación no sabía ni noruego ni inglés e iba de un lado a otro con aspecto muy nervioso. Pero pronto la desorganización no supuso más que un simple inconveniente. Los pasajeros se olvidaron de ella y se dispusieron a disfrutar del restaurante y las demás instalaciones del barco. 2 en punto de la madrugada. El Scandinavian Star llevaba navegando 4 horas y cuarto. Los pasajeros que seguían despiertos se estaban divirtiendo en el bar y la discoteca del barco, en la cubierta 8. Pero 5 cubiertas más abajo se produjo un pequeño incendio en un pasillo de la cubierta 3. El fuego se intensificó y se extendió. Trepó por las paredes y por el techo. A las 2:09 de la madrugada el incendio alcanzó una escalera y comenzó a propagarse por el interior del barco. Prendió fuego a la cubierta de encima, la 4. A pesar del humo y las llamas del incendio, nadie había visto el fuego ni había dado la voz de alarma. Un grupo de atletas escolares se encontraba disfrutando de la libertad del barco camino de un campamento de entrenamiento. Uno de ellos era Vidar Eskilinsas. Solo tenía 14 años. Para un chico de 14 años era muy emocionante viajar a Dinamarca con su pandilla y sin sus padres. Y era genial no tener que acostarse cuando te lo decían tus padres. 2:11 de la madrugada. De repente, Vidar y sus amigos notaron que salía humo de una escalera de la cubierta 5. Vimos salir humo del piso de abajo, así que fuimos directos a recepción. Solveig Ekerhoft estaba de guardia en la recepción de la cubierta 5. Vinieron 3 chicos corriendo y gritaron que había un incendio. Noté que detrás de ellos salía humo. Era tan espeso que casi no podía verles. Eran las 2:15 y por fin 15 minutos después del inicio del fuego el capitán Larsen recibió el primer aviso. Simultáneamente comenzaron a sonar las alarmas de incendio que solo eran visibles en el puente, porque otras personas habían visto el fuego y habían activado los interruptores de emergencia. De inmediato el capitán Larsen comenzó a cerrar las puertas contra incendios una a una, mediante los mandos a distancia del puente. A continuación, hizo sonar la alarma general del barco para avisar a todo el mundo de que había un incendio. 2:20 de la madrugada. 3 cubiertas más abajo, en la cubierta 5, a Jan Harsem le despertó su mujer embarazada. Compartían camarote con su hijo de 1 año y medio, Halvor.
Vi a Christine salir del camarote y yo cogí a Halvor en brazos y salí. No se veía nada. Había humo por todas partes. Parecía una niebla muy espesa. Lo único que pudo hacer Jan fue coger a su hijo y correr a través del denso humo, confiando en su memoria para guiarse por el barco. Ni siquiera podía ver a su mujer, Christine, que había salido del camarote unos segundos antes. A esas alturas, el incendio ya era infernal y produjo una bola de fuego que recorrió de lado a lado una zona diáfana de la cubierta 5. Ya estaban ardiendo ambos lados del barco. La bola de fuego pasó a pocos metros del camarote donde dormía Heidi Jensen, de 11 años, con su familia. Me quedé mirando la pared de fuego y me puse a gritar. Entonces mi padre me empujó por la espalda y salí corriendo. Eso fue lo peor, alejarse de las llamas. El incendio ya afectaba a las cubiertas 3, 4 y 5. La escalera actuaba como chimenea y absorbía las llamas hacia arriba. Continuó trepando hasta prender fuego al restaurante de la cubierta 6. 2:24 de la madrugada. El capitán Larsen no disponía de información precisa sobre el alcance del fuego y la rapidez de su propagación. Se dio cuenta de que la situación estaba fuera de control y sintonizó la frecuencia internacional de emergencia, el canal 16, en su radio de VHF. Mayday, Mayday. Envió un mensaje de socorro a todos los barcos de la zona. A las 2:30 se apagó la ventilación como medida de seguridad. Por desgracia, permitió que el humo invadiera los camarotes de los pasajeros de todo el barco a través de los conductos de ventilación. Los pasajeros atrapados en sus camarotes se encontraron en una situación horrible. No tenían a dónde escapar. Entre la tripulación del barco reinaba el caos. No tenían un procedimiento de emergencia claro que seguir. Solo a algunos tripulantes se les ocurrió ponerse un aparato para respirar. Y acudieron al asfixiante interior repleto de humo en busca de supervivientes. 2:50 de la madrugada. 25 minutos después de recibir la señal de socorro, el transbordador Stena Saga fue el primer barco en llegar al lugar de los hechos. Uno de sus tripulantes grabó con una cámara de vídeo la escena que se encontró. Estas son las imágenes que captó. El agua que rodeaba el barco en llamas estaba llena de botes salvavidas. El incendio estaba totalmente descontrolado. Otros barcos se unieron al Stena Saga y entre todos emprendieron la laboriosa tarea de rescatar los botes a la deriva. Eran las 3:20. El humo invadió el puente donde se encontraba el capitán Larsen. Le dijo al capitán Nordgren del Stena Saga que tenían que abandonar el barco. Le pregunté específicamente si habían evacuado a todo el mundo. Y me dijo, cito sus palabras, que yo sepa ya ha salido todo el mundo. Pero en realidad el capitán del Scandinavian Star había cometido un error fatal. Quedaban más de 30 personas. Estaban atrapadas al fondo de la cubierta 5 del barco abandonado por su capitán. Jan Harsem luchaba desesperadamente por proteger a su hijo de las llamas. Salía un humo muy denso por todas las aberturas del barco. El fuego tenía una potencia sobrecogedora. Los barcos de rescate les vieron y enviaron botes salvavidas a la popa del barco en llamas. Jan escapó descolgándose precariamente por un cabo con su hijo amarrado a él. En ese momento, los rescatadores pensaron que ya habían salvado a todos los pasajeros. 5:30 de la madrugada. Fue entonces cuando los primeros servicios de emergencia subieron a bordo del Scandinavian Star. El jefe de bomberos era Ingvar Brynfors. Era una escena increíble. El cielo estaba rojo por las llamas y se recortaba sobre el horizonte negro del oeste. 7:00 de la mañana. Los bomberos llevaban hora y media en el barco buscando supervivientes. Llegaron a la sección trasera de la cubierta 5 y se quedaron horrorizados al encontrar cadáveres por todas partes. Eran como las puertas del infierno. Había gente tirada por todas partes en los pasillos. La cifra final de muertos en la parte de atrás de la cubierta 5 fue de 76.
Los supervivientes fueron trasladados en barcos de rescate a puertos en Suecia, Dinamarca y Noruega. Jan Harsem y su hijo llegaron a tierra. Aún no había noticias de su mujer embarazada, Christine. Hay cosas para las que la mente humana no está preparada. No sabía si había aparecido en otro sitio o si la había recogido otro barco. Tras una semana de agonía, la policía le dio la terrible noticia. Christine Harsem había salido del camarote al mismo tiempo. Sin embargo, ella había muerto mientras su marido vivía. Fue una de las 158 víctimas que perdieron la vida en solo 45 minutos a bordo del Scandinavian Star. Un incendio devastador calcinó el Scandinavian Star. Mató a 158 hombres, mujeres y niños y fue uno de los peores desastres marítimos de la historia escandinava. Se reunió a un equipo de expertos escandinavos para investigar el desastre. Al frente del equipo de investigación del incendio se encontraba el jefe del Instituto Noruego de Investigación del Fuego, Kjell Smith Pedersen. Se supone que teníamos que describir el desarrollo del incendio, cómo comenzó, a qué hora comenzó y dónde comenzó. Los investigadores siguieron el rastro de los daños del fuego a través del barco naufragado. El rastro terminaba en un pasillo de la cubierta 3. Creían que había una secuencia de quemaduras que marcaba el lugar exacto donde se había iniciado el fuego y encontraron restos de sábanas. Llegaron a la conclusión de que el fuego se había iniciado en un montón de sábanas. ¿Pero qué prendió fuego a las sábanas? No había equipos eléctricos, ni calefacción, ni chimeneas. No había ningún aparato que pudiese haber provocado el incendio de forma natural. ¿Pudo provocarlo por accidente algún pasajero o tripulante? Descubrieron que los camarotes de la cubierta 3 no estaban en uso. La cubierta debería haber estado vacía. 2 de la madrugada. El equipo de Smith Pedersen recurrió a la ciencia forense para calcular que esa fue la hora en que comenzó el fuego. 45 minutos para el desastre. La investigación se centró entonces en la propagación del fuego. El incendio de las sábanas debería haberse extinguido por sí solo. Con las paredes de acero del barco revestidas de amianto a prueba de fuego, el incendio no debería haberse propagado. Cuando examinaron el interior quemado, descubrieron que aunque los tableros de amianto estaban combados, no habían ardido. Si no fueron los tableros de revestimiento, ¿qué sirvió de combustible al fuego? Los investigadores profundizaron más y descubrieron que el acabado blanco decorativo que recubría las planchas de amianto había desaparecido por completo. Pero ese revestimiento apenas tenía 1,6 milímetros de espesor, un poco más de grosor que un CD. Lo primero que hicimos fue investigar cómo se prendió el fuego, lo que hizo falta para que se prendiese y cuánto calor despidió. Los experimentos de Smith Pedersen revelaron que el revestimiento de las paredes era de hecho extremadamente inflamable. Los cálculos mostraron que quemar 1 metro cuadrado de ese revestimiento equivalía aproximadamente a arrojar 1,5 litros de gasolina a las llamas. El principal combustible del incendio había sido el fino revestimiento. Su única función era que el interior del barco tuviera buen aspecto, pero era tan inflamable que el amianto a prueba de fuego resultó inútil. Pero ¿cómo se propagó más allá del pasillo de la cubierta 3? ¿Por qué las mamparas y puertas a prueba de fuego del barco no contuvieron el incendio en el pasillo? En el barco había 2 mamparas, una aquí y otra aquí. Se suponía que dividían el barco en 3 compartimentos distintos, por lo que un incendio en uno de los compartimentos no podría extenderse a los otros 2. Pero todo era inútil si las puertas contra incendios estaban abiertas. El capitán Larsen cerró las puertas desde el puente por control remoto en aquellas zonas donde se habían activado las alarmas de fuego. Pero en el Scandinavian Star las alarmas antiincendios de la zona de pasajeros no eran automáticas. Solo se podían activar manualmente. Significaba que las puertas solo se cerraron en las zonas donde la gente había visto el fuego y había apretado el botón de alarma. Y por supuesto, en la zona donde comenzó el fuego no había nadie que apretase el botón.
por lo que las puertas permanecieron abiertas. Pero lo que desconcertó a los investigadores fue que el fuego parecía haber llegado a la cubierta 5 mucho más deprisa de lo que debería y que una vez allí se propagó por el barco en forma de bola de fuego. El testimonio de los testigos presenciales jugó un papel clave a la hora de desentrañar la cadena de sucesos. Kristen Blindheim salió corriendo de su camarote en la cubierta 4 camino de las escaleras cercanas. Solo estábamos a un par de metros del hueco de la escalera y vimos que bajaba un humo negro por los escalones. Pero el humo caliente debería subir, no bajar. Era un poco desconcertante. Nos pareció muy extraño. Los investigadores siguieron hacia abajo el rastro de humo y daños causados por el fuego. Les condujo a esta puerta de la cubierta 3, donde se comunicaba la zona de pasajeros con la cubierta de coches. Esta foto de la investigación mostraba una serie de daños causados por el fuego que les llevó a creer que la puerta estaba parcialmente abierta durante el incendio. La cubierta de coches se ventilaba mediante unos potentes ventiladores diseñados para extraer fuera del barco los peligrosos gases de los tubos de escape de los coches. Pero como la puerta antiincendios permaneció abierta durante el incendio, los ventiladores sirvieron para propagar el fuego por todo el barco. El fuego comenzó en un pasillo de la cubierta 3. 20 minutos después, el flujo de aire había absorbido el fuego por la escalera hasta la cubierta 5. Las condiciones allí reinantes lo transformaron en una bola de fuego que recorrió el espacio diáfano de la cubierta 5 hasta la escalera situada al otro lado del barco. Entonces, el fuego y el humo penetraron por esa escalera hasta llegar a la cubierta de coches a través de la puerta abierta. Cuando se apagaron todos los ventiladores, 10 minutos después, ya era demasiado tarde. Pero lo que seguía siendo un misterio para los investigadores era por qué las 39 víctimas de la parte trasera de la cubierta 5 ni siquiera habían podido salir de sus camarotes. Se centraron en cómo se alertó a los pasajeros. El equipo investigó la distribución de los camarotes y las posiciones de las sirenas de alarma. Descubrieron que en el 59% de las cabinas ocupadas de la parte trasera de la cubierta 5, el nivel de sonido de las alarmas era de menos de 57 decibelios. La explicación de por qué no se despertaron los pasajeros era sencilla. Probablemente nunca escucharon la alarma, era demasiado silenciosa. Pero 37 de las víctimas de la parte trasera de la cubierta 5 fueron halladas en el pasillo, fuera de sus camarotes. Esas personas debieron escuchar o la conmoción o las alarmas. ¿Por qué no pudieron escapar? Los investigadores estudiaron los planos del barco en busca de pistas sobre la misteriosa zona de la muerte del fondo de la cubierta 5. Lo que averiguaron fue espeluznante. El profesor Ed Galea, ingeniero experto en seguridad frente al fuego, nos lo explica. El Scandinavian Star tenía un problema particular en la sección de popa de la cubierta 5. El pasillo que llegaba hasta allí era un callejón sin salida. Para salir había que dar la vuelta desde el final del pasillo. Y en el otro lado del barco había un callejón sin salida similar en el que tenías que retroceder para poder salir. Entonces los investigadores comprendieron a qué tuvieron que enfrentarse las víctimas que intentaban escapar del Scandinavian Star. Solo quedaba una pregunta sin explicar sobre su destino. ¿Qué las mató exactamente? A pesar de la ferocidad del fuego, los cadáveres hallados al fondo de la cubierta 5 no estaban quemados. Los investigadores centraron la atención en el denso humo generado por la combustión del revestimiento de las paredes del interior del barco. Sus experimentos revelaron el horrible hecho de que el humo del Scandinavian Star había sido particularmente nocivo. No solo contenía monóxido de carbono, sino algo igual de letal, ácido cianhídrico. De las 158 víctimas, todas menos 10 murieron por respirar ese gas. Pero a los investigadores continuaba desconcertándoles una cosa. En una situación de emergencia, la tripulación es responsable de la seguridad de los pasajeros. Se supone que está entrenada para hacer frente a las emergencias, pero ¿por qué no actuaron mejor durante la catástrofe? Los investigadores desvelaron la verdad. El Scandinavian Star había entrado en servicio apresuradamente. El barco solo llevaba 15 días en aguas escandinavas. Antes había desempeñado una función completamente distinta. Era un barco de crucero y casino en Miami, con una tripulación diferente.
Los gestores del barco habían previsto solo 10 días para transformar el casino flotante en un transbordador de pasajeros y para formar a una tripulación totalmente nueva. No se había llevado a cabo ni un solo simulacro de incendio. Y lo más inquietante fue que descubrieron que ningún tripulante hablaba inglés o alguna lengua escandinava. Más tarde se descubrió que carecía de muchas cosas, tanto en formación de la tripulación como en condiciones a bordo. No estaba listo en absoluto para entrar en servicio. Era cuestión de tiempo que el Scandinavian Star sufriera un accidente. Sin embargo, nada de lo anterior explicaba la pregunta final. ¿Por qué se produjo el fuego? Los investigadores de Schmidt Pedersen no encontraron ninguna prueba de que el fuego se hubiera iniciado accidentalmente. Eso nos llevó a creer que se había provocado a propósito con una cerilla o un mechero. Alguien provocó el catastrófico incendio. Fue obra de un pirómano, pero puede que nunca se sepa quién fue. Una cadena mortal de sucesos condujo al desastre. Una ruptura de la cadena podría haber impedido o reducido la catástrofe. Si la tripulación hubiera estado mejor preparada. Si alguien hubiera estado en la cubierta 3 para alertar del fuego. Si la alarma hubiera sido más potente. Si todas las puertas antiincendios se hubieran cerrado de inmediato. Si las paredes hubieran estado decoradas con un revestimiento a prueba de fuego que no provocase un humo tóxico. Pero ninguna de estas cosas ocurrió y 158 personas murieron. El capitán Larsen, el naviero propietario del transbordador y el director de la empresa fueron condenados a 6 meses de cárcel por negligencia. Los devastadores efectos de la tragedia continúan afectando a los supervivientes. La niña de 11 años Heidi Jensen tuvo pesadillas durante años. Me imaginaba que estaba rodeada de fuego, que tenía llamas alrededor de los pies y que había fuego por todas partes. Jan Harsem tuvo que educar a su hijo solo. Se volvió a casar 12 años después. Desde entonces, se ha convertido en un experto en seguridad en el mar y dedica gran parte de su tiempo a intentar mejorar la seguridad en los barcos que operan en todo el mundo. El problema de la seguridad en los barcos es internacional. Da igual que estés viajando por Europa o por Estados Unidos. Puedes encontrarte en una situación similar en cualquier momento. Pero el desastre sirvió de lección y de fuente de esperanza. El accidente tuvo influencia en el desarrollo de nuevos reglamentos internacionales de seguridad que responsabilizan más a los propietarios y gestores de los barcos para garantizar que sus tripulaciones estén adecuadamente entrenadas y preparadas para emergencias. La esperanza es que la tragedia del Scandinavian Star haya servido para que los viajes por mar sean un poco más seguros para todos los pasajeros.